clase que tiene que ver con el mandamiento positivo de no hablar falso testimonio contra el prójimo, y hemos venido recordando que es el mandamiento más difícil de guardar de todos los mandamientos de la Torá. Sin embargo, al mismo tiempo, cuando lo intentamos, es el que más te eleva espiritualmente. Y eso es un principio que nunca debemos olvidar. Lo que más te cuesta es lo que más te eleva cuando lo intentas. Es por eso que cuando recibes en tu Neshama lo que hoy te voy a mostrar, vas a recibir una enorme energía espiritual que tiene el poder de purificar tu carácter y adornar con luces de gloria tu alma, tu Neshama. De vez en cuando los medios de comunicación informan de casos judiciales que involucran demandas por difamación, es decir, se hablaron cosas y se dijeron cosas de una persona que afectó su reputación y resultó que fueron falsas. Y la sociedad entiende que es inaceptable decir cosas negativas sobre las personas si no son verdaderas. Difamación en este sentido es sinónimo de falsedad. Así pues, las reglas de este mundo aceptan el derecho a hablar mal de los demás, levantar campañas negativas contra los demás, y ya prácticamente no hay límites a esa tendencia. Y eso es lo que explica, por ejemplo, las grandes batallas políticas que vemos cada vez que se acercan las elecciones. Se gastan millones de dólares haciendo anuncios negativos de la otra parte, cuidándose siempre que lo que se diga tenga cierto porcentaje de certeza para evitar una demanda por difamación. En hebreo, difamación y todos los sinónimos que giran alrededor de ella, como calumnia, maledicencia, detracción, insidia, chisme, murmuración, etc., recibe el nombre de lashon hara. Eso es lengua infame, o lengua maligna, o mala lengua. Lashon hara, mala lengua, lengua perversa. En los reinos de ese mundo, el lashon hara está permitido. No importa lo que digamos de una persona, no importa el daño que se le puede causar a una persona, no importa los comentarios negativos que levantemos contra una persona, prácticamente todo está permitido hoy día en el reino de este mundo, los hijos de las tinieblas. La pregunta es, ¿son válidas esas leyes en el entorno del reino de Dios? ¿Está permitido a los ciudadanos del reino de Dios levantar una campaña negativa contra tu prójimo, incluso si lo que decimos de ella o de él es cierto? ¿Cuál es la respuesta que da la Torá a estas preguntas? La Torá tiene un enfoque diferente, mis amigos. El discurso negativo sobre los demás está prohibido por la Torá, incluso si uno está diciendo la verdad. Según la práctica y costumbre de esta edad presente, no importa cuán negativo hablemos de una persona, con tal que sea verdad, todo está bien. Se permite, se considera una actitud apropiada. Nadie se ofende por eso hoy día. Pero, según la práctica, costumbre y principios del reino de Dios, hablar mal de una persona, levantar una campaña de descrédito contra una persona, predisponer a una persona contra otra, aun cuando sea cierto lo que digamos, está prohibido. ¿Qué es entonces lo que evidencia que eres un ciudadano del reino de Dios? Que aun cuando lo que se dice de esa persona sea cierto, tú no lo haces noticia, no pasas esa información, no vendes esa información, no sacas provecho personal de ello. La pregunta es, ¿sobre qué base la Torá nos prohíbe hablar negativamente de los demás, aun cuando sea cierto? ¿Hay alguna diferencia entre lashon hara y crítica constructiva, diciendo honestamente ciertas cosas negativas de los demás? ¿Por qué nos está prohibido hablar lashon hara de una persona? Bueno, hay dos razones principales por las que está prohibido el lashon hara. En primer lugar, siempre causa daño de algún tipo. No importa cómo lo pongamos, cada vez que levantamos una campaña negativa contra una persona, la mayoría de la gente se hará una opinión negativa de esa persona
sobre la base de lo que ha oído hablar de ella. Si, por ejemplo, ustedes me escuchan a mí decirles cada vez que tomo este sagrado lugar para enseñar Torah, el maestro fulano, el maestro mengano es una persona sumamente orgullosa, etc. Y la próxima semana le digo lo mismo y le mando varios correos diciéndole lo mismo, llega un momento que la gente se hará de esa opinión y creerá que ese fulano de tal es una persona orgullosa. Y la próxima vez que lo veas dirás, wow, qué orgullosa es esa persona, y ni siquiera la has tratado. Las personas que estudian periodismo, por ejemplo, trabajando en los medios de comunicación, son expertos en mover la voluntad pública contra otras personas porque manipulan muy bien esas herramientas de desinformación. Hoy día la prensa puede crear de un ángel un demonio y de un demonio un ángel. Basta con repetir y repetir la misma cosa varias veces. Así que funcionan los hijos de este mundo, los hijos de las tinieblas. Así que esa es la primera razón por la cual la Torah nos prohíbe dar un mal informe de una persona. Alguien podría levantar una objeción y decir, pero bueno, ya este asunto todo el mundo lo sabe, ha salido por internet, está en YouTube, está en Facebook, en Twitter, etc. Hoy día escuchamos una frase interesante, entre el cielo y la tierra nada se esconde de Twitter, ¿no? O entre el cielo y la tierra nadie se esconde de Facebook. En casos donde el asunto es de dominio público, ¿nos está prohibido de todos modos hablar mal de esa persona? La respuesta es la misma. De acuerdo a las normas y prácticas de los reinos de este mundo está permitido, pero de acuerdo con las normas y prácticas del reino de Dios está prohibido. Así que la Lashon Hara incluye dos cosas. Primero, no hablar mal del prójimo, no dar un mal informe del prójimo, no predisponer a una persona contra otra. Segundo, no hablar mal del prójimo, no dar un mal informe del prójimo, aun cuando lo que se diga sea cierto y del conocimiento público. La pregunta que tenemos que responder es la siguiente. ¿Por qué esa forma de Lashon Hara está prohibida? ¿Por qué, aunque el asunto sea cierto, yo debo perpetuarlo? ¿Por qué no se me permite echar más leña al fuego, aunque ya todo el mundo hable del asunto? Quizá la siguiente historia nos ayude a responder esta importante pregunta. Rabbeinu Yonah, uno de los grandes rabinos medievales, cuenta que un anciano sabio se paseaba por un sendero con su estudiante y pasaron junto al cadáver de un perro que yacía putrefacto y con mal olor en la calle. El estudiante exclamó, «Este perro es un puro asco», refiriéndose, lógicamente, al cadáver del animal traído y tirado a la vereda del camino. A lo que su rabino respondió, «Pero si lo miras bien, te percatarás que tenía dientes de marfil blanquísimos y hermosos». «Obsérvalo», le dijo el rabino, «qué dientes de marfil tan blancos y hermosos tenía». ¿Cuál fue la enseñanza del rabino? El rabino está enseñando a su alumno que siempre debemos tratar de concentrarnos en lo bueno, incluso en relación con lo asqueroso y putrefacto del terrible cadáver de un perro tirado en la calle. Y si eso debemos hacer con un perro muerto, ¿cuánto más no debemos hacer con el prójimo creado a imagen y semejanza de Dios? Cuando usted habla mal de una persona, cuando usted propaga un mal informe de una persona, aun cuando sea cierto, usted está concentrándose en lo negativo de esa persona, en lo putrefacto de esa persona, y está pasando por alto los aspectos positivos y hermosos de esa persona. Estamos hablando de los miembros de tu comunidad, estamos hablando de aquellos con los cuales tú te relacionas día a día. Mucho más que eso, el propio rabino Yonah explica que cuando solamente vemos la parte negativa de una persona y cuando propagamos lo malo visto en una persona, revelamos que eso es precisamente el rasgo de mi carácter escondido en mi pensamiento. En otras palabras, que uno proyecta lo malo de uno mismo en la propaganda negativa que hacemos de otro miembro de la comunidad. Por ejemplo,
Si una persona hace demasiado énfasis en demostrar que es una cosa, es precisamente porque podría ser lo contrario. Escuchamos a alguien decirte: yo soy honesto, yo soy honesto, yo soy una persona honesta, yo soy una persona honesta, y no se cansa de alabarse a sí misma diciendo constantemente: yo soy honesta, yo soy honesta. Eso podría ser una indicación de lo que está en el fondo de esa persona es deshonestidad. Hablar mal de una persona refleja entonces el verdadero rasgo del carácter del que constantemente habla mal de los demás. Así pues, vivir mirando siempre lo negativo de una persona y exponiéndolo a terceros es indicativo de que algo anda mal en esa persona, en sus valores éticos. Y encima de esto, podría reflejar una proyección del mismo problema que trata de esconder, levantando un informe negativo de esa persona. La psicología enseña que el ser humano recurre a una serie de herramientas de compensación psicológica para justificar actitudes. Por ejemplo, si alguien se va de una organización, la tendencia de la mayoría es hablar mal de esa organización para justificar su decisión de salirse de allí, cuando no había razones válidas para hacerlo. Vamos a poner un caso. Una persona X se enamora de una chica de la comunidad, viene a la comunidad, se incorpora a la comunidad, se lleva muy bien con todo el mundo, trata de ser amable, cariñoso con todo el mundo. ¿Por qué? Porque se encontró con un interés personal allí que quiere adquirir, digamos, una chica. Y como tiene una agenda personal, pues se muestra muy amable y cariñoso, no solamente con la familia y amigos de la chica, sino con todo el grupo social que gira alrededor de la chica. Luego de un tiempo, resulta que la chica no accede a sus deseos y el muchacho ve que ya no tiene chance de llegar a nada con la chica. ¿Qué hace entonces? No tengo nada que hacer aquí, me voy a otro lugar. Y entonces se retira de la comunidad. ¿Y cómo lo hace? Justificando sus motivaciones ocultas por medio de la sonjera con toda esa comunidad. Que son unos egoístas, que son unos falsos, que son unos hipócritas, etc. Cuando en realidad el problema es que él nunca se hizo parte de la comunidad por sí mismo, sino que tenía intereses personales allí, pero su corazón no estaba allí. Nuestro santo maestro, el maestro de justicia de Israel y del mundo, su majestad Yeshua HaMashiach, decía en su enseñanza: ¿por qué no me seguís? Porque no sois de mis ovejas. Si fuerais de mi rebaño, me seguiríais, pero como no sois de mi rebaño, por eso no me seguís. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo les ofrezco vida eterna. Unos 30 años más tarde, uno de sus estudiantes dirá: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habían permanecido con nosotros. Si tú consideras que ya no puedes ser parte de una comunidad porque no estás de acuerdo con lo que allí se enseña, o por lo que allí se enseña ya no ministra a tu alma, ni edifica tu alma, ni sirve para tu conocimiento de la Torah y la elevación de tu espíritu, en vez de ser edificado, siempre estás siendo dañado todo el tiempo, lo mejor que haces es moverte a otro lugar. Nadie está obligado a permanecer en una comunidad, pero no te vayas de esa comunidad hablando mal de ella, ni de sus líderes. Aunque sea verdad, no nos está permitido hablar mal de nadie, no nos está permitido concentrarnos en lo negativo y olvidar los hermosos dientes blancos de marfil que tenía. Si usted decide moverse a otra comunidad, sea sincero, no esconda sus agendas detrás de malos informes. Y si la decisión de moverse es justificada, simplemente váyase, nadie lo obliga, pero no salga hablando mal, no salga creando un mal ambiente o hablando la sonjara o concentrándose solamente en lo negativo. Porque la persona que solamente se concentra en lo negativo muestra un mal carácter escondido en sus acciones. Mira un jardín. El jardín tiene flores, tiene rosas, tiene amapolas. Si entra un puerco o un cerdo, ¿a dónde se concentra el puerco? ¿A dónde introduce el cerdo su hocico? En el abono podrido que está al pie de las raíces. Pero si entra una mariposa, ¿en dónde se concentra la mariposa? En las rosas, en las flores. ¿Y qué revela esa tendencia? La naturaleza. Uno tiene
un corazón de puerco, el otro tiene un corazón de mariposa. Entonces, cuando usted va a un lugar y ve a una persona que constantemente se concentra en lo negativo de todo el mundo, entienda que esa persona está revelando algo dañado, que está no en los demás, sino en su propia alma, o está proyectando esos informes negativos para lograr una agenda escondida, mover la atención de la gente al verdadero problema que existe, entretener a la gente o simplemente revelando el mal estado de su corazón. ¿Qué nos enseña entonces el Rabino Yonah? Nos enseña que cuando una persona habla mal de otra persona, se centra todo lo contrario en lo negativo y hace caso omiso de lo positivo de esa persona, estamos en presencia de la Lashon Hara. Y tal cosa está prohibida por la Torah. La Torah prohíbe la Lashon Hara porque quiere que seamos gente que ve lo bueno en otros, no solamente lo malo. Así pues, la Torah prohíbe hablar mal de nuestro prójimo, incluso si estamos diciendo la verdad. El camino de lo que llamamos Hasidut Netzarita nos enseña que nunca debemos usar adjetivos negativos o adjetivos despectivos para referirnos a terceras personas. Decir, por ejemplo, un fulano de tal es arrogante, o fulano de tal es egoísta, o fulano de tal es un parásito, no nos está permitido. Es posible que sea cierto y que esa persona tenga problemas relacionados con la arrogancia, el egoísmo, la holgazanería, es posible, pero aún así no debemos tomar la imagen de Dios que lleva una persona y tratarla negativamente y mucho menos despectivamente, y menos aún promover tales adjetivos con terceras personas. Ni siquiera nos está permitido hacerlo en la propia cara de esa persona, porque no estaríamos juzgándola apropiadamente, toda vez que cada persona, aún teniendo problemas serios, siempre tendrá algo bueno de ella que no forma parte de la limitación ética impuesta por esos adjetivos negativos. Pero aún más profundo todavía, el Hasidut Nezarita, la piedad Nezarita, según la fe Nezarita, no nos permite usar adjetivos desdeñosos de una persona, incluso si la persona misma los usa. Por ejemplo, si alguien dice, yo soy un holgazán, a nosotros no nos está permitido repetir eso, mucho menos pesar esa información a otras personas. Pasar ese tipo de información a otras personas tampoco nos está permitido, porque por el mismo principio previo, o sea, esa persona está haciendo un juicio inapropiado de sí mismo y no está juzgando apropiadamente a sí mismo, y uno no debe, por tanto, propagar ese error. Recuerda, tenía los dientes hermosos y blancos como el marfil, incluso tratándose del carácter corrupto y maloliente de un perro. Pregunta, ¿podemos hacer chistes con la Lashon Hara? Tampoco se nos permite decir la Lashon Hara en forma de broma o como chiste. Hay cosas con las que uno no debe siquiera jugar, y una de ellas es la prohibición negativa de la Lashon Hara. Hablar mal de los demás y decir luego, solo estaba bromeando, no está permitido. Tampoco están permitidas las indirectas. Hacer la Lashon Hara usando indirectas. Por ejemplo, en la casa de fulano siempre están cocinando cosas, lo cual se podría interpretar de dos maneras. Por un lado, que se cocina mucho y que siempre hay comida, o que de allí es que salen cosas. Y si uno sospecha que algún comentario podría interpretarse como la Lashon Hara por terceros, entonces no nos está permitido hacerlo. Es responsabilidad cuidar bien el lenguaje para no transgredir con la prohibición de no hablar mal del prójimo. Nunca digas nada que dañe intencionalmente a tu hermano. Nunca digas algo que dañe intencionalmente a tu prójimo. Este es otro aspecto de la Lashon Hara que tiene que ver con decir ciertas cosas que podrían causar daño a los demás. Por ejemplo, si una persona está tratando de encontrar un empleo, no está permitido decirle cosas a los empleadores que podrían afectar la posición del candidato. El rabino Hillel de Babilonia decía, no hagas a los demás lo que no quieras que los demás te hagan a ti. Y nuestro santo maestro, su majestad electo, Yeshua HaMashiach, afirmaba en sus clases de Torah, haced con los demás
como tú quieres que los demás hagan contigo. En otras palabras, la Torah requiere que, así como no hablaríamos la Lashon Hara contra nosotros mismos, así también deberíamos tener cuidado de no hablar mal de otras personas. Si usted sabe que dos hermanos tienen problemas y que hay tensión entre ellos, no hacer comentarios de clase alguna de ninguno de ellos ante el otro, porque eso podría levantar la Lashon Hara. No dejes que nadie te arrastre a conversaciones donde el honor de tu prójimo, donde el honor de tu hermano, de tu hermana de la comunidad está en juego. Cambia sutilmente el tema o simplemente anuncia que prefieres no hablar del asunto, tan simple como ese, no hablar del asunto. No gastes mucho tiempo discutiendo los detalles de la vida de otras personas cuando hay tanto por hacer en el Mahuel Shamayim. Bueno, hemos visto bastante del tema en el shiur de hoy. Vamos a dejarlo por ahora aquí, aunque nos queda aún mucho camino por recorrer. Tal vez alguno podría tener la sensación de que el asunto de la Lashon Hara es bien complejo, y lo es, definitivamente lo es. La gente piensa que tal vez las leyes de nidá o las leyes de compra, o de venta, o préstamos son complejas, y realmente lo son. Pero lo más complejo del judaísmo, lo más difícil de lograr en el judaísmo es el dominio de la lengua. Porque dicen nuestros libros, ningún hombre puede controlarla. Jacob ben José lo dice y afirma que si alguno se cree religioso y hasídico y no refrena su lengua, engaña su corazón. ¿Qué hacer entonces ante tantos mandamientos relacionados con la prohibición de la Lashon Hara? Un principio fundamental del judaísmo es que no debemos correr demasiado rápido en lo relacionado con el crecimiento espiritual. Cuando veo a una persona que quiere ir demasiado rápido en los asuntos de los mandamientos, me asusta un poco, porque la experiencia me dice que podría ser el propio Yetzer Hara disfrazado de piedad para engañarle. Y al final del día se corre el peligro de tirarlo todo a la basura. Lo mejor es ir paso a paso, sin correr demasiado, pero que esos pasos sean bien dados y significativos. En otras palabras, ir perfeccionando mandamiento por mandamiento y práctica sobre práctica. Tomemos un mandamiento hoy, estúdialo, practícalo, aprende a vivirlo y luego pasamos al próximo. Esos pequeños pasos, pero significativos, es mejor que una carrera vertiginosa al principio para luego quedarnos en el camino. Lo mismo sucede con respecto a la Lashon Hara. No es posible cambiar drásticamente nuestra forma de hablar en un momento. Requerimos tiempo, terapia, práctica. Nos esperan caídas y levantamientos, intento sobre intento. Lo primero aquí es ser consciente de lo que hablamos. No hablar y pensar después, sino pensar primero y hablar después. Cuando damos este primer paso, tendremos conciencia cuán negativa o positivamente hablamos. Y una vez que tenemos conciencia de esto, entonces vamos modificando el don del habla día tras día. Y eso nos permite elevarnos, mejorarnos, ser mejores cada día y adelantar así el retorno de nuestro justo Mesías, que sea pronto y en nuestros días. Ahora bien, ¿en qué circunstancia se nos permite pasar un mal informe de una persona? ¿Existen circunstancias en las cuales se me impone la obligación de pasar un mal informe de una persona? Por ejemplo, si me entero que una persona va a hacer negocio con alguien que es conocido por mí de ser un tramposo, de ser una persona que engaña, que es un estafador, y yo veo que mi prójimo va a hacer negocio con ella, ¿qué hago ahí? ¿Qué dice la ley? O si hay un chico que se va a casar con una chica y yo sé que la chica, por ejemplo, tiene una enfermedad terminal como SIDA, por ejemplo, ¿cómo aplica la ley en ese caso? ¿Me quedo callado o le digo, averigua bien porque esa niña tiene esta enfermedad que te la puede pasar a ti o viceversa? ¿Sí? ¿Cómo
¿Cómo aplica la ley en esos casos extremos? Esos serán los temas que estudiaremos en las próximas clases y veremos cómo todo esto está relacionado con esas cosas que guardamos en esa masa enorme que llamamos el subconsciente, y cómo esas fuerzas que se mueven ahí afectan cada uno de los centros de recepción que tenemos en nuestro cuerpo, como ya lo hemos estudiado, y la manera como podemos protegernos a nosotros mismos de enfermedades que no sabemos dónde vienen y que es el resultado de la Lashon Hara. El Eterno, que es bueno, te bendiga, te guarde, te sostenga, y nos vemos la próxima semana en la próxima clase. Shalom, shalom.